Bueno, buenas tardes a todos, un feliz año. En nombre de la Asociación Colombiana de Derecho de la Competencia, ACDC, les damos la bienvenida al primer evento de este año organizado por el Comité de Mujeres de la Asociación. El día de hoy tendremos la mesa redonda titulada ¿Es posible ser miembro de junta directiva de dos sociedades competidoras? Todo sobre la limitación a la concentración de cargos directivos en un mismo mercado. Agradecemos a DLA Piper Martínez Beltrán y Esguerra Asesores Jurídicos por el patrocinio permanente a la asociación. Hoy nos acompañan como panelistas los doctores Claudia Barrero, Andrés Pérez Orduz, Juan Cristóbal Gumucio y José Fernando Plata. Como moderadora estará la doctora Natalia Fernández. La doctora Claudia Barrero es socia de Filippi Prieto Carrizosa Ferrero Uría en el área de fusiones y adquisiciones y mercado de capitales. Es abogada de la Universidad Externado de Colombia, especialista en Derecho Comercial de la Universidad de los Andes y magíster en Estudios Legales de los Negocios Internacionales de la Universidad de Exeter. Ha sido profesora en temas de mercado de capitales en diferentes universidades de Colombia. El doctor Andrés Pérez ha sido asesor del Superintendente de Industria y Comercio desde el año 2012. Es abogado con maestría de la Universidad de Tilburg y amplia experiencia en Derecho de la Competencia y del Consumidor. Anteriormente se desempeñó como coordinador de integraciones empresariales de la Superintendencia de Industria y Comercio, asesor del despacho del superintendente, coordinador encargado del Grupo de Prácticas Comerciales Restrictivas y superintendente delegado encargado para la protección de la competencia. También es profesor en la especialización de Derecho de Competencia de la Universidad Javeriana. El doctor Juan Cristóbal Gumucio es socio de Cariola Díaz Pérez Cotapos en Chile, donde lidera la práctica de libre competencia. Es abogado de la Pontificia Universidad Católica de Chile y cuenta con un Master Juris de la Universidad de Oxford. Ha impartido clases de pregrado y posgrado en las Universidades Católicas de Chile, Adolfo Ibáñez y Finisterre. El doctor José Fernando Plata es abogado y especialista en Derecho Comercial de la Universidad Javeriana. Cuenta con un máster en Economía del Barcelona Graduate School of Economics y un máster en Derecho de la Universidad de Georgetown. En el sector público se ha desempeñado como superintendente delegado para energía y gas combustible de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, coordinador del Grupo de Abogacía de la Competencia y asesor del Superintendente de Industria y Comercio. Complementa su experiencia con la cátedra académica en las universidades Javeriana, Sergio Arboleda y Externado de Colombia, tanto en pregrado como en posgrado. La doctora Natalia Fernández es abogada de la Pontificia Universidad Javeriana y especialista en Derecho de la Competencia de la misma universidad. Cuenta con una maestría en Derecho de la Universidad de Freie de Berlín. Actualmente es asociada senior en el equipo de Derecho de la Competencia de la firma DLA Piper Martínez Beltrán. Bienvenidos. Natalia, el auditorio es tuyo. Muchas gracias, Claudia. Bien, muchas gracias a todos por estar acá. Hemos tenido una gran acogida por parte de todos y eso me alegra un montón. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy interesante que es la concentración de cargos administrativos. ¿En qué consiste esto? Básicamente consiste en que un administrador ejerce cargos administrativos en dos o más compañías que pueden competir entre sí o estar verticalmente relacionadas en la misma cadena de valor. Esta conducta puede tener algunos efectos negativos, entre otros puede facilitar que haya acuerdos entre competidores, puede hacer que haya conflictos de interés de manera tal que el administrador favorezca más a una empresa que a la otra, reduce la transparencia y objetividad del administrador y si es a nivel vertical, podría incluso hacer que se restrinja el acceso de otros competidores a insumos necesarios para producir un cierto bien o desarrollar otras actividades en el mercado. Para empezar entonces y hablarnos de este tema, Andrés Pérez, que ha estado en la Superintendencia de Industria y Comercio por ya 7 años,
nos va a empezar a contar sobre cómo se ha tratado este tema en Colombia y cómo y de qué forma se sanciona. Andrés. Hola a todos, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación, Natalia, al Comité Femenino de la Asociación y a la Asociación. Es un placer para mí estar acá hoy y hablarles de este tema que es bastante interesante, pero es muy inédito acá en Colombia y la verdad, como vamos a ver en una corta presentación que les tengo preparada, no se ha explotado como debería y eso quiere decir que pues faltan más foros como este, porque yo creo que en últimas lo que ha pasado es que es falta de conocimiento de la gente de que sí en realidad tenemos disposiciones que tienen que ver directamente con este tema. Yo tengo una muy pequeña presentación que ya les voy a compartir. Listos. Bueno, yo voy a empezar por el final. Entonces, lo que puede ser la conclusión de este foro y es la pregunta con la que se titula el evento, ¿es posible ser miembro de junta directiva de sociedades competidoras? Y la respuesta es no. La respuesta es no, porque tenemos una disposición legal que, aunque es antigua, está plenamente vigente y como vamos a ver más adelante, así, si bien no se ha aplicado, es una disposición que nos hace una jurisdicción muy afortunada de tenerla porque ya veremos que muchos países se encuentran en movimientos y para tratar de implementar normas como estas. Hay muy pocos países que las tienen y por lo general el deseo y el movimiento actual es tratar de implementar estas leyes. Lo paradójico es que si bien somos muy afortunados en tenerla, no la hemos usado. Más adelante vamos a ver que existe un antecedente muy rebuscado que encontré con arqueología jurídica y hasta ahí para toda la experiencia de Colombia, de acuerdo con mi investigación sobre este tema. Entonces, empezamos con este, si quieren no lo lean, es solo para que vean que esta es la disposición mediante la cual la ley 155 del 59 en su artículo 5 prohíbe expresamente ser miembro de junta directiva de sociedades competidoras. Esta es una disposición que extiende una prohibición que ya estaba en la ley quinta del artículo de 1947 y entonces acá en la siguiente diapositiva ya les pongo el texto final de lo que sería ya no tan largo y sería la simbiosis de esas dos normas. Entonces queda así: los presidentes, gerentes, directores, representantes legales, administradores y miembros de juntas directivas de una empresa no podrán pertenecer a juntas directivas de empresas cuyo objeto sea la producción, abastecimiento, distribución o consumo de los mismos bienes o la prestación de los mismos servicios siempre y cuando tales empresas individualmente o conjuntamente consideradas tengan por activos más de 20 millones de pesos o más. Recuerden que es una ley de 1959 que no ha tenido modificaciones hasta ahora. Lo importante, ya más adelante vamos a ver lo de los 20 millones, pero lo importante es que está vigente y no ha sido derogada por ninguna ley. Si uno revisa los antecedentes de la ley 155, lo que se encuentra es que efectivamente esta ley este artículo fue destinado a empresas competidoras que para tratar de que no haya vínculos indeseables en cuanto al desarrollo de sus funciones. Más adelante vamos a ver de dónde proviene esta disposición y por qué el Estado colombiano la adoptó de pronto, quizás de una manera muy anticipada al desarrollo mismo de la historia del derecho a la competencia en Colombia. Pero entrando en materia, muy rápidamente vamos a decir qué es esta práctica. Internacionalmente y se conoce como interlocking directories. Entonces, para facilitar el tema más de ahora en adelante, podemos hablarlo como interlocking. Y es sencillo, es lo que decía Natalia. El interlocking ocurre cuando una misma persona es miembro de junta directiva de dos o más empresas. Es muy fácil de entender. Ocurre mucho en el sistema corporativo de cualquier país. El problema es que cuando es entre competidores ya se crean unos riesgos que es necesario
por lo menos revisar y si se puede regular o legislar y si acaso prohibirlos. Estrictamente lo que hacen estos cruce de directores o de administradores es crear vínculos o alianzas entre las empresas. Hay muchos estudios al respecto, incluso hay unos que los asemejan con aquellos matrimonios entre casas reales de la Edad Media, y en que, así sean casas rivales, la hija del rey de Alemania tendría un compromiso con el hijo del rey de Inglaterra. Era para crear vínculos, si bien eran rivales y podrían entrar en una guerra en cualquier momento, ellos buscaban crear vínculos entre dichos rivales para tratar precisamente de mantener la paz y tener un ambiente más cordial. Esto, entre comillas, ambiente más cordial, todos los que estamos metidos en el mundo del derecho de la competencia sabemos que la cordialidad y los vínculos entre empresas competidoras despiertan más de una alerta, y ahí es donde deben entrar las autoridades y sobre todo los legisladores a ponerle atención a este tipo de temas. Rápidamente, hay dos tipos. Yo creo que hoy nos vamos a dedicar más que todo a los indirectos, a los directos, perdón, que es cuando dos empresas comparten el mismo director o una de las empresas, un ejecutivo de una empresa es miembro de la junta directiva de otra. Cuando digo ejecutivo, quiere decir cualquiera de la parte gerencial de la empresa, que esta disposición, como lo vimos en la ley que leímos, no está destinada solamente a los directores o a los miembros de la junta directiva, sino también a los gerentes, los representantes legales, los socios, los accionistas. El interlocking indirecto es mucho más difícil de encontrar. Hay que tratar de buscar más arriba dentro de las telarañas de estos intercambios de directores, y es cuando dos empresas tienen directores que son miembros al tiempo de la junta directiva de una tercera empresa. Eso es más difícil de buscar y no es lo que tenemos legislado en Colombia. En principio, para alguien que conoce de derecho corporativo, puede tratarse pues de prácticas que podrían ser benignas, si acaso muy inocentes, y si no lo ven desde una óptica de la mala fe. Un interlock puede ser benigno porque pues, ayuda a elevar el precio de las acciones, le permite a una empresa tener en sus juntas directivas directores experimentados que van a traer un conocimiento y una experiencia muy importante para el desarrollo de la empresa. Por ejemplo, imagínense lo que implicaría para una empresa de tecnología tener en su junta directiva a Zuckerberg, el de Facebook. Sería algo que impulsaría la reputación de esta empresa, subiría el valor de sus acciones. Es un ejemplo. Otro ejemplo es también, por ejemplo, una empresa legitimaría su desarrollo de mercadeo si en su junta directiva hay un experto o alguien reconocido en derecho del consumidor. Daría mucha legitimidad a dicha empresa que tener para sus consumidores que en su junta directiva, en su dirección, hay una persona que está pendiente de proteger al consumidor. Ese tipo de cosas son las que buscan las empresas supuestamente para buscar directores. Otro tema es las conexiones que puede llegar a tener un director que puede tener una de estas empresas. Aquí yo encontré una pequeña encuesta, que la voy a leer muy rápido, en la que dice para qué es necesario qué es lo que buscan las empresas buscando un director. Recuerde que estamos hablando de directores independientes. Por lo general, en las juntas directivas también está el CEO de la empresa, están otras personas que hacen parte de la gerencia de la empresa, pero estamos hablando sobre todo de esos miembros independientes que las empresas traen para que hagan parte de su junta directiva. Entonces, rápidamente, mira, lo que se busca es que esté dispuesto a desafiar la gerencia cuando sea necesario. El 95% de las empresas dijeron que eso es lo más importante. 67% dijeron que la experiencia es especial, es importante para la empresa. Que esté disponible fuera de reuniones para asesorar a la gerencia, 57%. Que tenga experiencia en asuntos comerciales globales, 41%. Que comprenda las tecnologías y los procesos clave de las empresas, 30%. Trae contactos externos que son potencialmente valiosos para la empresa, 33%. Como ven, eso es lo que en teoría buscarían las empresas, pero si se dan cuenta es
las personas que puedan llegar a tener esas calidades no deben ser muchas en un mercado, si podemos llamarlo así, de directores de junta directiva. Por eso es que ese talento, para tratar de tener ese talento en juntas directivas, es muy posible que haya interlocking. Es decir, que un miembro de junta directiva que yo logré traer para mi empresa también haga parte de otra empresa y muy posiblemente este sea un competidor. Entonces, de ahí es como la parte benigna de estos interlocking. Claro que aquí también hay que tratar de no ser muy ingenuo pensando que una empresa no sabe que el miembro de junta directiva suyo no hace parte de otra junta directiva de un rival. Seguramente eso estuvo en consideración y incluso pudo haber sido lo que los llevó a traer ese miembro de junta directiva. Entonces es importante que, si bien puede tener unos propósitos loables y de experiencia para la empresa, es muy posible que también esa adquisición o traer a un miembro de junta directiva que esté en otra empresa competidora tenga propósitos que no son necesariamente tan benignos. Y esto es lo que vamos a entrar a ver ahora. Por ejemplo, lo que decía Natalia, trae mucho tener este tipo de vínculos entre empresas competidoras. Lo primero es, y es casi que obvio, es por la coordinación. Es un vínculo entre dos empresas que no debería tener vínculo alguno aparte de relaciones contractuales o relaciones de rivalidad. Es importante acá que tengamos en cuenta que este tipo de prohibiciones, lo que se trata es de lo que se llama tipos administrativos de peligro. Lo que aquí se trata es de prevenir futuras conductas, y aquí no estamos diciendo que el interlocking entre dos competidores sea para coordinar. No, lo que se trata es de prevenir que se presenten estas situaciones, porque todo está dado y es muy fácil, es casi que no caer en la tentación de llegar a coordinar o coludirse con un competidor gracias a ese vínculo directo que tiene a través de su director. Otro punto muy importante, y yo creo que es el que más tiene complejidad de este tema, es que los deberes fiduciarios del director. Como todos sabemos, la ley 222 dicta los deberes fiduciarios que debe tener un administrador para su empresa, y entre ellos estar propender siempre por el mejor beneficio para su sociedad. Y si él es director en dos empresas que son competidoras, en algún momento va a ocurrir en que va a tener que presentarse una situación, un conflicto de intereses en el que una votación suya o algo que le escuche en la junta directiva necesariamente va a afectar o va a dañarla a la empresa rival de la que él también es un miembro de la junta directiva. En ese caso, dependiendo también del poder o de la cantidad de votos o del poder de disuasión que tenga en esa junta directiva, es muy probable que él haga todo lo posible para disuadir de que se tome dicha decisión, o por lo menos votar en contra y tratar de afectar en lo mínimo a la otra empresa gracias a sus deberes fiduciarios. Pero en últimas es muy claro que en empresas competidoras siempre va a tener que afectar o dañar a uno de sus de las dos empresas de las que hace parte. Entonces es un tema bien complicado que hay que ponerle mucha atención. Otro, el más obvio de todos, es el intercambio de información. Muchas veces el interlocking es a propósito y lo buscan las empresas porque es la forma más fácil de adquirir información entre competidores, que no es cualquier información, es una información de primera mano que es privilegiada, en la que recuerden que el director va a estar presente en las discusiones de los grandes de temas competitivos de la empresa, y seguramente los va a tener de primera mano y los va a tener inmediatamente para poderlos comunicar a la empresa rival. No es lo mismo conocer de primera mano este tipo de información a conocerla tiempo después, por ejemplo, el lanzamiento de un producto. Él va a saber antes de que suceda que el rival va a lanzar un producto, va a subir los precios o va a tener un tipo de conducta sorpresiva para su rival, y puede alertarlos de esta manera, y fíjense que ahí se va a perder cualquier rivalidad y lo que se busca en realidad que exista en ese tipo de mercados. Entonces, si por ejemplo,
adelantando un poco, argumentos en contra de esto es que la información sea procompetitiva, que ellos, si bien están en la junta directiva, ellos van a obtener información, pero no anticompetitiva. Ellos pueden obtener información de precios agregados, o va a tener información que es histórica y que no es actual. Pero en realidad todos sabemos que lo que se discute en una junta directiva quiere decir que necesariamente van a tener información muy actual y de primera mano, y eso no puede ser un argumento, es un argumento en contra de lo que ellos defienden. Otro tema, otro riesgo muy importante es el monitoreo. El monitoreo ya es cuando estamos hablando de que en realidad existe un acuerdo entre las empresas, y la mejor manera de monitorear es pues teniendo un vaso comunicante legal, en teoría, como es un director común. De esta manera las empresas van a estar, pueden coordinar las decisiones que toman en virtud del cartel. Otro muy importante, que todos sabemos que el éxito de un cartel depende en el monitoreo que se haga, sobre todo de las desviaciones que haga su contraparte en el desarrollo del cartel. Muchas veces esas desviaciones pueden ser un error, pero la contraparte no lo sabe, y por lo general lo que hace cuando existe un error o un desvío del cartel es tomar represalias contra la otra parte, subir los precios, hacerles represalias comerciales. Fíjense que de esta forma un director que está dentro de la junta directiva de la empresa que supuestamente se desvió del cartel va a poder informar a la otra: no, tranquilos, eso fue un desvío producto de un error, no es que la empresa quiera salirse del cartel, usted no va a tener que meterse en una retaliación costosa para poder volver a conformar el cartel. Entonces, fíjense que es muy tentador para empresarios que estén en medio de un acuerdo tener un interlocutor indirecto. Esto se hace mucho más importante, sobre todo en mercados oligopólicos. Mercados oligopólicos, la inter goza que en mercados atomizados, en los que pues, no va a existir esa interdependencia oligopolística que existe en mercados en donde solo hay 3, 4 actores. Entonces, esto hay que tenerlo en cuenta. Otro argumento en contra de los riesgos para la competencia es que no necesariamente los motivos para tener un director en una empresa rival sean anticompetitivos. Y seguramente tienen razón, pero como vimos anteriormente, no es necesario que se pruebe que el motivo sea anticompetitivo. Solamente en el ítem de los deberes fiduciarios ya se está disminuyendo la competencia, así la intención de la empresa o del director sea transmitir la información, o la empresa sea, o la intención de la empresa colocarlo ahí fuera para que le transmitiera la información. Entonces, fíjense que no hay, que el hecho de que no tenga motivación la empresa o propósitos anticompetitivos, eso no le quita el riesgo inherente que tiene este tipo de prácticas. Entonces, lo que tiene que hacer un legislador, sobre todo, es ponderar estos riesgos y eficiencias. Y en el derecho comparado existen varias situaciones en las que o no se ha legislado para nada, o se ha legislado hacia una prohibición, o en otras se ha legislado hacia una prohibición, pero con regla de la razón. Entonces, todos sabemos que la ley 155, en su mayor parte en las normas de Estados Unidos. Estados Unidos en 1914, luego del Sherman Act, que atacaba, recuerden, los trusts conformados por Rockefeller y por este tipo de acuerdos gigantes entre los mismos productores de ciertos bienes, es casi que haya mutado los trusts hacia otro tipo de vínculos para tratar de monopolizar los mercados, y se mutó hacia los interlocking directos. En esa época era cuando JP Morgan era director de casi todos los bancos del país, y además de muchas otras empresas, los bancos estaban metidos en todas las juntas directivas de sus clientes, de sus deudores, y el Congreso y también el presidente Wilson en esa época, implementaron o trataron de que se legislara en el Congreso el Clayton Act. El Clayton Act tiene una prohibición expresa contra esto, tiene unos umbrales claramente para, dependiendo las ventas y
los ingresos de las empresas, pero es una prohibición de lo que llamamos per se, es una prohibición directa que no necesita evaluar si esos directores cruzados tienen un propósito anticompetitivo o no, sino que el simple hecho de tener un director cruzado con un competidor de entrada es ilegal y es castigado por el Clayton Act. Había un posterior miembro de junta directivo, un posterior miembro de la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos que fue el que se encargó de apoyar al presidente Wilson en la expedición de este acto y para él casi que era clarísimo que este tipo de prácticas iba necesariamente a confluir en una coordinación, en una colusión de empresas. Entonces, incluso en esta época era una época que era muy religioso, ellos hablan de que incluso la misma Biblia prohíbe este tipo de conductas. En la Biblia dice, Mateo 24 dice, está prohibido que una persona sirva a dos señores, para que en lo que se basaron en Estados Unidos, pero fíjense que es una prohibición casi que obvia y viene de los inicios del derecho a la competencia que nació en Estados Unidos. Por Andrés, otro lado, dime, ya ¿ya? casi se me va a acabar el tiempo, sí. Voy a tratar de acelerar. Me perdí mucho en la historia. En la Unión Europea no existe una regulación expresa entre eso, entonces lo que les hablaba era que allá existe un movimiento para tratar de implementar este tipo de regulaciones. En Japón, Indonesia o Corea tienen esta violación, pero es bajo la regla de la razón, lo que quiere decir que debe probarse el efecto anticompetitivo y esto tiene unos costos grandísimos porque probar los tipo de conductas para una autoridad de competencia son muy grandes y es muy difícil de probar, como se podrán imaginar. En Colombia tenemos esta norma, el artículo 5 de la ley 155, y como les decía, somos muy afortunados de tenerla, pero no la hemos aplicado realmente. Entonces, nosotros solo tenemos, actualmente encontré que en el 2003 hubo una actuación respecto a esto. Había una señora que estaba sirviendo de gerente en dos empresas distintas, dos empresas que se dedican a la fabricación de textiles y de camisas. Se le abrió investigación tanto a las empresas como a los representantes legales y a la gerente por haber violado el artículo 5 de la ley 155. Posteriormente esa actuación se archivó porque se demostró que las dos empresas estaban bajo un mismo grupo, estaban controladas bajo un mismo control común. Entonces aplicaba la excepción y en realidad no eran competidores como tal. Pero ese es el único antecedente que se encuentra en el país sobre este tipo de conductas, lo que quiere decir que si bien muchos países quisieran tener este tipo de prohibiciones como la que tenemos, no la hemos explotado realmente. Son unos conceptos de la SIC que el último es uno de 2016, en la que se habla de este tema. El último es una pregunta que hace un usuario sobre si la prohibición también aplica a los socios, y ahí se le aclara que esto aplica, la ley es muy clara en determinar que se le aplica solo a los administradores, y los socios ya cuentan con otro régimen que es el de integraciones, y que usted, si quiere ser socio de otra empresa, tener participación, tiene que aplicar el régimen de concentraciones y de integraciones. Como les decía, hay unos temas pendientes. Este tema, al ser tan inaplicado, tiene muchas preguntas. Yo olvidé, antes de empezar, decir que todo lo que yo diga hoy acá son opiniones personales y para nada es la posición oficial de la superintendencia. Y en ese sentido, es importante que, para mí, el umbral del que habla, por ejemplo, los umbrales, no se ha dicho nada de umbrales, como recuerdan, dice 20 millones. El umbral, esos 20 millones también es el mismo umbral que tenía las normas sobre integraciones que estaban también en la ley 155 y que ahora son 60.000 salarios. Entonces, uno podría pensar que también se le podrían aplicar el umbral de las integraciones a este tipo de conductas de 60.000 salarios mínimos. Es una idea mía. Existe otro tema que es muy difícil de entender, y es que la ley 222 del 95 ya habla de los conflictos de intereses entre administradores de empresas competidores y establece que casi podría ser lo que es una excepción a dicha prohibición, y es que si la asamblea aprueba ese tipo de conflictos de intereses, podría efectuarlo.
Yo tengo mis reservas con esa disposición. Yo creo que aplicaría, no, aplicaría más para el artículo 6º de la ley 155, que no la alcanzamos a ver, pero es muy parecida. Es casi que un tema vertical en el que dice que los administradores no pueden distribuir los productos de su empresa. Ahí se aplicaría porque existiría un conflicto de intereses y esa norma está destinada más hacia los conflictos de intereses y no para la protección del mercado como tal, que es lo de la ley 155. Hay otro tema que creo que más adelante lo va a hablar José Plata y es el artículo 21 de la ley 142, que también establece una excepción a este tipo de prohibiciones. Los interlocks verticales tampoco se ha hablado nada porque pues, en principio no están prohibidos, pero sí sería muy bueno tratar este tema porque si bien es menos riesgoso que haya problemas de competencia en temas verticales, sí puede suceder siempre y cuando haya un poder de mercado relevante, que haya efectos de floor closer, como decía Natalia, o en conglomerados también pasa lo mismo. En este mundo cada vez se globaliza más y los conglomerados están cada vez más presentes y si de entrada no se ven por atrás o por vínculos entre las empresas a través de directores que no necesariamente sean entre competidores y que pueden llevar a la salida o la obstaculización de competidores. Por último, el control de integraciones, para mí, yo creo que debería tener también por ejemplo, la guía el anexo de la guía de integraciones podría incluir información sobre los directores de las juntas directivas. Hasta ahora solo se pide información sobre los socios y fíjense que pedir esta información no implicaría mayor trabajo, pues porque es simplemente información que ya se tiene, no cuesta mucho trabajo conseguirla. Incluso uno podría solicitar que se presentara información sobre dónde son directores los miembros de la junta directiva de la empresa que presenta la integración. Son como cosas pendientes que quería lanzar al aire y que de pronto las podríamos discutir más tarde. Eso sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Andrés. Muy interesante esta aproximación a esta prohibición del artículo 5º de la ley 155. Vamos a seguir ahora con Juan Cristóbal Gumucio para que nos cuente un poco cuál ha sido la experiencia chilena con la prohibición que se incluyó en Chile y sobre si él considera que bajo la regla per se o bajo la regla de la razón. Entonces, Juan Cristóbal. Juan Cristóbal, revisa que no estés en mute. Perdón, estaba en mute, efectivamente, perdón. Ahí me escuchan, ¿no? Sí, ya. Ok, Sí. ¿y están viendo la presentación o no? A ver, lo voy a Sí, poner estamos en modo bien. presentación. ¿Ahí se ve en grande? Sí, se ve Ok, perfecto. bueno. Muchas gracias, Natalia, y muchas gracias a la Asociación Colombiana de Derecho a la Competencia por invitarme a este seminario. La verdad es que yo aquí me siento que vengo a aprender más que a poder contarles mucho, porque a diferencia de ustedes, en el caso chileno, esto es algo relativamente nuevo. Ahora, me sorprendí con la noticia de lo que contaba Andrés, que ustedes en Colombia, a pesar de que tienen esta disposición desde el año 59, no han habido casos. En eso entonces estamos empatados, porque acá tampoco hay casos. Nosotros tuvimos una modificación importante en la ley de libre competencia el año 2016. Ese fue un proyecto que, bueno, el año 2016 ya se convirtió en ley, en donde la filosofía de ese proyecto principalmente, que se comenzó a tramitar en el año 2014, era hacer un sistema de control de fusiones en Chile que fuera obligatorio. Institucionalidad, como en la mayoría de los países, aumentar las sanciones, las multas y también criminalizar los carteles. Esos eran como los tres grandes pilares que tenía este proyecto de ley. Pero al poco andar del proyecto de ley, surgió una indicación del gobierno para también prohibir el interlocking. Y se produjo ahí una discusión, y lo que tú mencionaste, Natalia, de esa presentación, era en la época en que estábamos todavía discutiendo el proyecto de ley y las bondades o defectos que podía haber por tener un sistema con una regla per se. Entonces, aquí me alegro que Andrés ya pegó un buen recorrido por distintos países y también
explicando el interlocking, con lo cual a mí me hace más fácil el trabajo ahora. Nosotros en esa época también efectivamente pegamos una revisada muy somera de algunos países para ver cuál era la tendencia, si la tendencia era que hubiera una regla per se o una regla que fuera de la razón. Lo que entendimos y lo que encontramos fue que principalmente la regla general era países donde no había una prohibición per se, siendo probablemente Estados Unidos el caso más sobresaliente de prohibiciones per se, pero que parecían más ser la excepción que la regla. Efectivamente, en distintos países se podían encontrar a veces donde podían haber algunas disposiciones que fueran per se, como aquí los ejemplos que se están colocando en Italia, en instituciones financieras, etcétera, pero por regla general nos encontrábamos con que lo que funcionaba era la regla de la razón. En el caso chileno, el hecho de que no hubiera una regulación con una prohibición per se del interlocking no significaba que el interlocking no fuera sancionado, porque de hecho, antes del año 2016, hubo varios casos en donde, sobre todo a través de control de operaciones de concentración, se impusieron mitigaciones que implicaban alguna prohibición de interlocking o algún tipo de regulación para evitar flujos de información que pudiesen tener algún impacto desde el punto de vista competitivo. Bueno, después de este panorama y un poco siguiendo con lo que comentaba ya Andrés, claro, acá en esta discusión de ¿vale la pena prohibir el interlocking en todo caso? ¿Cuándo? O por el contrario, ir viéndolo caso a caso. Yo en lo personal, y es una opinión muy personal, también aquí no represento ni a Cariola ni a nadie más que a mí, yo soy más bien reacio a tener reglas per se. Me parece que generan muchas veces un nivel de trabas o de costos que puede que no se justifiquen versus el riesgo que se busca mitigar. Por excepción puede justificado, pero a mí en lo personal en este caso creo que puede que no se justifique. O sea, efectivamente, como bien lo planteó ya Andrés, hay riesgos y beneficios cuando se produce un interlocking. Por el lado de los beneficios, y también aquí, sin alargarme mucho para no repetir, hay cierto know-how muchas veces, sobre todo yo creo que acá los beneficios se dan más bien en empresas que son de tamaño más bien pequeño y en mercados que son más competitivos, en donde muchas veces, por ejemplo, levantar capital necesita uno ir a tocar puertas, empresas que están partiendo en otras empresas que son más grandes que eventualmente están en la misma industria y que tienen más conocimiento del negocio y que eventualmente pueden estar dispuestos a invertir una cierta cantidad, pero que no las va a convertir en controladores de esa empresa, y que a cambio de eso quieren tener adentro un director que sea alguien que entienda del negocio, que entienda de la industria y que pueda estar fiscalizando esa inversión. O en otros casos puede ocurrir que hayan fondos de inversión, no estamos hablando de los grandes fondos, etcétera, en donde de nuevo se puede ver que hay una cierta beneficio en que sean personas conocedoras de la industria quienes puedan estar participando en esas empresas. Ahora, es cierto también que hay riesgos asociados. Y hay riesgos asociados con traspasos de información sensible, hay riesgos asociados, y esto es de mercados donde puede haber un nivel de concentración mayor. Claro, si es que tenemos a un director o un mismo gerente sentado en dos empresas que son competidores y que son los más cercanos competidores y en mercados que son concentrados, por supuesto que es un riesgo y un riesgo alto. Y pueden haber conductas estratégicas, etc. Entonces, pero parecía por eso mismo que es del tipo de situaciones en las cuales hacer el balance de la regla de la razón, a mí al menos me parecía más prudente que establecer una prohibición a rajatabla, en donde en algunos casos sí se justifica y en otros casos eventualmente puede generar ineficiencia. Desde ese punto de vista, si uno mira también por lo menos la ley chilena, hay ciertos deberes fiduciarios de los directores que tienen que, por una parte, guardar confidencialidad respecto de la información de las empresas en las cuales son directores y además están representando a la sociedad en su conjunto y no solamente a los accionistas que lo nombren, que hace que en definitiva, si es que incumplen con esos deberes fiduciarios, eventualmente pueden incluso responder con su patrimonio por estas infracciones. Entonces, por último, una cuestión que en ese momento
miramos también y que yo creo que y sigue siendo válido hoy día, es que ninguno de los casos relevantes de colusión que han habido en Chile se han gatillado o ha habido un problema de interlocking de por medio. O sea, cada caso de colusión que hemos visto, interlocking. Y también lo que vimos en ese momento, y desconozco si es que ahora sigue, bueno, ahora en realidad ya es evidente porque hay una prohibición legal, es que en las grandes sociedades anónimas, en donde eventualmente podían haber más riesgos por un interlocking directo, no habían directores interloqueados en esa época. Entonces, eventualmente, esta es una prohibición que pudo haber afectado más bien a empresas medianas o pequeñas. En experiencia personal y contando el milagro, pero no el santo, yo me acuerdo haber tenido conversaciones con clientes míos, en que alguno, por ejemplo, era presidente de un directorio y era gerente de otra empresa, que no eran competidores entre sí, pero había un producto que estaba traslapado que era ventas muy pequeñitas, y estaba justo esa empresa en la cual era el presidente del directorio en proceso de venta. Y cada esta ley se hace vigente. Y hubo un problema serio ahí, porque en realidad fue sacar a una persona que era muy clave, que estaba dirigiendo un proceso en un momento muy, muy crítico. Fue una pérdida de valor importante. Otra cosa que es casi anecdótica y que demuestra una pérdida de valor fue otro cliente que no tenía un interlocking directo, que es lo que la ley chilena sanciona, sino que más bien era un interlocking indirecto y vertical. Pero cuando se enteró de esta ley, dijo: yo no estoy dispuesto a correr ningún riesgo, y tu abogado, que fue el que yo y mi colega, porque ellos eran socios minoritarios y tenían 2 directores sentados en ese directorio, los 2 renunciaron y te vamos a poner a ti. Y me pusieron a mí durante 6 meses, que la verdad que ya fue una demostración gigante de pérdida de valor en esa empresa, hasta que afortunadamente ya salí y pudo entrar algún director que supiera un poco más de finanzas. Pero a lo que voy es que se producen situaciones en las cuales esta norma, a mi juicio, y esto son anécdotas de cuestiones que las viví de primera persona, pero genera pérdida de valor. Entonces, hay un juego en donde efectivamente en algunos casos se justifica y en otros creo que genera costos. ¿Qué es lo que se aprobó en definitiva en Chile? En Chile lo que se aprobó fue una prohibición per se, en donde no puede haber una participación simultánea de una persona que participe como ejecutivos relevantes. No hay una definición en Chile, eso sí, de qué se entiende por un ejecutivo relevante, o de director de una empresa, y en otra empresa que sea competidora. Ahora, esto es en los casos en que ambas empresas vendan, incluyendo su grupo empresarial, sobre 100.000 UF. 100.000 UF, para que se hagan una idea, es más o menos como 4 millones de dólares al año. No es una gran cantidad. Entonces, hay muchas empresas medianas y pequeñas que pueden superar ese umbral y eventualmente generar una situación de interlocking. Y en los casos en que para esta conversación. Ahora, discusiones que están abiertas, porque en Chile todavía no ha habido un caso de interlocking que se haya litigado. Ahora, primero, desde el punto de vista de las sanciones, perdón, la sanción de interlocking es una sanción de libre competencia como cualquier otra, y por lo tanto se aplican los topes máximos de la ley, que en el caso chileno puede llegar a ser hasta 30% de las ventas de una empresa por la línea de productos involucrada por los años de la infracción, lo que puede ser muy alto. O el doble del beneficio, que en estos casos probablemente no va a haber, etc. Entonces, pueden ser multas millonarias de muchos millones de dólares. Ahora, discusiones que se dieron y que al final del día están zanjadas a media, es ¿qué se está sancionando por la ley chilena? A partir de la historia de la ley, lo que nosotros entendemos que se sanciona es el interlocking directo, es decir, una misma persona participando en 2 empresas que son competidoras. No en el directo, sin perjuicio que, conforme a la ley chilena, que sanciona los atentados contra la libre competencia, alguna infracción eventualmente de un interlocking indirecto que pueda generar riesgo de libre competencia por flujos de información, coordinación, eventualmente, podría ser también sancionable por rule of reason. En Chile, aparte de esta prohibición respecto del interlocking directo, esta ley se dicta, y con posterioridad también, muchos casos, principalmente asociados a operaciones de concentración, fusiones y adquisiciones, en donde ha habido distintos tipos de situaciones en las cuales por vía de mitigaciones se han prohibido
interlocking de diferentes tipos, indirectos, en algunos casos incluso es difícil hablar incluso de interlocking porque se ha tratado de empresas que están dentro de un mismo grupo empresarial en donde actualmente se le ha prohibido a una empresa nombrar al mismo director, por ejemplo, en una empresa eléctrica, al director que está en generación no puede estar en distribución, o en una empresa de gas, el que está en gas licuado de petróleo no puede estar en el gas natural, etc. Y como eso han habido muchos casos. A lo que voy con esto es que ha habido herramientas antes y después para tratar el tema de interlocking en los casos que hay riesgo sin echar mano a esta norma con esta prohibición específica. Ahora, desde el punto de vista de la aplicación práctica, preguntas que están todavía bastante abiertas. Una que es compleja es, ¿qué se entiende por empresa competidora? La ley no lo define. Uno puede, en realidad, echar mano a lo que es la regla general del derecho a la competencia. El problema, y por ejemplo, a diferencia de lo que puede pasar con la Clayton Act en Estados Unidos, que hay ciertos umbrales, tiene que ser un negocio más principal, etcétera, etcétera, la ley chilena no lo dice. Y eventualmente muchas empresas que tienen múltiples productos, pueden encontrarse quizás compitiendo en una cosa que es muy marginal y eventualmente eso puede generar un interlocking. Nosotros creíamos, y ahora tenemos estas dudas, que las lógicas para poder determinar cuáles son las empresas competidoras iba a ser según las mediciones de los mercados relevantes, según los estándares típicos que se aplican en casos de carteles, abuso de posición dominante, fusiones, etc. Junto con esta norma, eso sí, también hubo una norma que se promulgó que tiene que ver con las notificaciones de participaciones minoritarias en empresas competidoras. Y en esas definiciones, en ese artículo en que hay una obligación de notificar, la Fiscalía Nacional Económica ya presentó un par de demandas en contra de empresas que no habrían notificado a juicio de la Fiscalía. Ahí lo que nos encontramos, ambos casos fueron resueltos, y debo hacer al tiro, de inmediato, el tiro es una palabra muy chilena, de inmediato el disclosure que nosotros fuimos abogados de uno de esos casos, pero ahí en lo que nos encontramos fue con que la definición de mercado relevante que hizo la Fiscalía Nacional Económica fue mucho más amplia que lo que normalmente habría hecho en un caso de fusiones, por ejemplo. Y nos lo dijo expresamente, y nos dijo que era porque esperaba que ese va a ser el estándar que va a aplicar para interlocking, pero queda ahí una cierta duda. Otro problema que está por dilucidarse es qué vamos a entender por ejecutivo relevante. La ley chilena de mercado de valores tiene una definición de ejecutivo principal, perdón, ejecutivo, sí, pero no existe en la ley chilena una definición de ejecutivo relevante. Entonces, uno debería pensar que debería ser probablemente la primera línea, los gerentes, pero eso no está definido. Otra cuestión que está pendiente es a quién se sanciona, porque naturalmente uno debería pensar que el primer sancionado es la persona que está interloqueada. Esa persona debería saber que está en una situación de infracción. Pero ¿es también la empresa sujeta de sanción? ¿Qué pasa cuando es el directorio que nombra a un gerente general o un gerente comercial? ¿Debería también la empresa ser sancionada? O en el caso de los directores, los accionistas que nombraron a ese director que está interloqueado, ¿son también sancionables? Son preguntas abiertas que en este momento no tenemos la respuesta. Y con eso cierro dentro de mi lapso de tiempo y quedo abierto para preguntas si es que hubieran. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Juan Cristóbal. Muy interesante esta participación. Ahora le voy a dar la palabra a Claudia para que nos hable sobre las diferencias que hay entre esta prohibición de la que hemos venido hablando, del artículo 5 del régimen de conflictos de interés previsto en las normas de derecho societario. Entonces, Claudia, te doy la palabra. Muchas gracias. ¿Me están oyendo bien? Sí. Voy a tratar de... ¿Están viendo mi pantalla? Por ahora no. ¿Ahora? Ahora sí. Vale, voy a quitar la cámara porque la pantalla la tengo en otra pantalla y quedo viendo de lado, pero ya continúo un minuto. Bueno, tampoco pude, pero no importa. Bueno, muy interesante todo lo que han dicho y voy a
a comenzar con lo que comenzó Andrés. Andrés decía, ¿es posible ser miembro de juntas directivas de sociedades competidoras? Y dio una respuesta tajante diciendo no. Y yo estoy de acuerdo con Andrés. No, no se puede. Y no se puede justamente por la ley de competencia. Sin embargo, yo voy a hablar de leyes corporativas o de normas corporativas que, a mi juicio, son complementarias de las normas de competencia y se hacen mutuos favores para lograr una mejor situación. Así es que si me preguntaran, o más bien la respuesta a la norma de competencia, voy a volverla a hacer, ¿es posible ser miembro de juntas directivas de sociedades competidoras? Si no existiera ese artículo 5 y ese artículo 6, yo diría sí se puede. Pero existiendo esos artículos no se puede. Ahora, si solo existieran las normas corporativas, y estamos hablando ahora de conflictos de interés y las deberes de los miembros de junta o de los administradores en general, pues se podría, pero sería muy difícil. Sería tan difícil que creo que no se darían muchos casos, porque las normas de conflicto son muy estrictas, tan estrictas que puede haber incluso conflicto de interés entre sociedades o entre administradores, operaciones entre un mismo grupo empresarial. Cosa distinta pasa bajo las normas de competencia, en donde estas normas no se aplican a empresas de un mismo grupo empresarial porque es una misma unidad económica, eso también lo tenemos claro. Entonces voy a proceder aquí con mi presentación. Perdón. Listo. La están viendo, ¿no? Comencemos por definir el régimen de conflicto. O comencemos por decir quiénes son administradores. Porque esta pregunta es bien importante, o esta respuesta es bien importante bajo las normas representantes legales. Representante legal normalmente incluye al presidente, al gerente, como lo llame, y normalmente incluye uno que otro abogado y de pronto también al vicepresidente jurídico, esta persona jurídico y financiero. Estas personas normalmente tienen representación legal. Miembros de junta directiva, liquidador, promotor o personas en general que desarrollen actividades de administración. Normalmente son los representantes legales, los presidentes, algún vicepresidente financiero, muchas veces los jurídicos y los miembros de junta directiva. Los administradores, bajo la ley 222, y Andrés justamente hablaba de esos deberes fiduciarios, deben obrar de buena fe, con lealtad y con la diligencia de un buen hombre de negocios, pero adicionalmente las actuaciones deben cumplirse en interés de la sociedad, teniendo en cuenta los intereses de los asociados. Entonces, esto es bien importante y voy a repetir algo que todos ustedes saben y es, una vez me nombran en una junta directiva, yo no me debo a quien me nombró, el accionista mayoritario, los accionistas minoritarios si soy independiente, no, yo me debo a la sociedad. Entonces, mi actuar tiene que ser en beneficio de la sociedad y no de un accionista en particular. En la ley 222 tiene un régimen de conflicto de estas normas de interlocking, posiblemente sin proponérselo, pero sin duda viene a complementar las normas de interlocking. Entonces, este régimen de conflicto de interés lo que establece es que los administradores, voy a leerlo, deben abstenerse de participar en actividades que impliquen competencia, y casi a todo el mundo se le olvida leer esa partecita, ¿no? Deben abstenerse de participar en actividades que impliquen competencia con la sociedad o en actos respecto de los cuales exista conflicto de interés, salvo autorización expresa de la Junta de Socios o Asamblea General de Accionistas, que esa parte no le gusta a Andrés, pero ahorita la discutimos de si es buena o es mala. Yo creo que es buena, por supuesto. Entonces, ¿qué pasa acá? Yo creo que sin duda el legislador aquí estaba pensando también en temas de competencia. Yo como administrador no puedo competir con la sociedad que administro y no puedo actuar en conflicto de interés. Casi que los une, casi que los ve como lo mismo. Si yo estoy compitiendo con la sociedad es porque estoy en conflicto de interés. De conflicto de interés no hay una definición legal.
Entonces, la propia Superintendencia de Sociedades ha dicho, eso es un asunto de interpretación judicial. Y yo agregué en este cuadro que es un asunto de interpretación personal. Comienza a ver, yo como director soy el que tengo toda la información, yo soy el que sé cuáles son mis negocios personales, yo soy el que sé cuáles son los negocios de mi familia o cuáles son los negocios de las filiales. Eso no necesariamente lo sabe la sociedad de la que yo soy director. Por lo tanto, en mi opinión, esto es un asunto de interpretación personal inicialmente, y si hay dudas, terminará siendo un asunto de interpretación judicial. Incluso ha llegado a ser un asunto de interpretación administrativa. La superintendencia ha llegado a poner sanciones cuando ha considerado que se ha actuado en conflicto de interés. Criterios para determinar conflicto de interés. Ya dijimos que no hay una definición legal de conflicto, pero la superintendencia, a través de conceptos, a través de sentencias, ha determinado ciertos casos en donde hay conflicto y ha venido educándonos para determinar cuándo hay conflicto. Entonces, existe un conflicto de interés cuando no es posible la satisfacción simultánea de dos intereses. El radicado en cabeza del administrador y el radicado en cabeza de la sociedad, bien sea porque el interés sea del primero o de un tercero. Pero un típico conflicto de interés es cuando estoy representando las dos partes de un negocio. Cuando soy administrador y soy administrador de una sociedad que vende. Y fíjense que no tienen que ser sociedades que compiten. Entonces no me estaría aplicando el artículo 5º. Pero estaría en conflicto, porque no puedo satisfacer dos intereses contrapuestos. No puedo, todos sabemos que si estoy comprando, ¿qué quiere el comprador? Quiere vender al mejor precio posible con la menor responsabilidad posible. ¿Qué quiere el vendedor? Quiere vender al precio más alto, el comprador quiere pagar menos, el vendedor quiere que le paguen más, el vendedor quiere responder poco, el comprador quiere que le respondan mucho. Son posiciones contrapuestas en donde hay intereses contrapuestos. Luego, no puedo estar de los dos lados. Ahí se genera un conflicto. Continúa otro evento, se entiende que existe conflicto de interés, entre otros casos, cuando el administrador celebra operaciones con personas naturales o jurídicas con las cuales tiene una relación de dependencia. Esto es súper importante porque además este caso en particular, que está en la circular básica jurídica, en mi opinión, de nuevo estas son solo mis opiniones, es casi que objetivo. Entonces vamos a buscar un ejemplo de esta relación de dependencia. Si tengo un miembro de junta de una empresa, de la empresa controlante. Si hay una empresa controlante que va a celebrar un contrato con una empresa controlada, los administradores de la empresa controlada están en situación o en relación de dependencia con esa empresa controlante. ¿Por qué? Porque la empresa controlante finalmente tiene los votos para cambiar esa junta directiva. Entonces, ahí hay una relación de dependencia y ahí se entiende que hay conflicto de interés. Sigamos con un auto de la superintendencia. La celebración de contratos con accionistas mayoritarios de una compañía les representan un manifiesto conflicto de interés a los administradores que participaron en el respectivo negocio, por lo que les estoy diciendo. Porque esa empresa controlante finalmente tiene el poder de cambiar a la administración de la empresa controlada. Entonces ahí hay una relación de dependencia y ahí se entiende que hay un conflicto de interés. Por otra parte, los administradores sociales tienen una relación de dependencia con las personas que pueden removerlos en cualquier momento, vale decir, los accionistas mayoritarios. ¿Cuál es el análisis para determinar si se está en presencia de un conflicto de interés? Porque no crean, no siempre es fácil determinar que se está en presencia de un conflicto. Entonces, en principio es un asunto, como les decía, en mi opinión, de interpretación personal. Si bien no hay una definición legal, es materia de discernimiento del administrador caso a caso. No siempre estoy en conflicto de interés. Si no se hace análisis concienzudo, puede terminar en un asunto judicial. Si termina en un asunto judicial, el juez buscará establecer si el administrador cuenta con un interés que pueda nublar su juicio objetivo en el curso de una operación determinada. Y yo siempre digo que si una persona está en conflicto, esa persona lo sabe. Esa persona va a sentir esa incomodidad de no saber qué interés defender.
tiene dos intereses, tiene dos camisetas, como decimos en los que trabajamos en temas corporativos. Y bueno, Andrés hablaba incluso de la Biblia, no se puede servir a dos señores, sin duda no se puede servir a dos señores, y no puedo atender a dos intereses cuando son contrapuestos. Continuemos, entonces, hay unas prohibiciones en materia societaria que hay que tener muy claras. La ley societaria colombiana no prohíbe per se la existencia de administradores comunes para empresas competidoras. Insisto, si no existiera el artículo 5 y el artículo 6 y solo existiera la normativa corporativa, yo podría ser miembro de junta de dos empresas competidoras. Lo que prohíbe la ley comercial, es, uno, no puedo ser, esto es una norma muy vieja, por un lado, pero por otro lado no puedo actuar en conflicto de interés. La ley societaria sí regula los efectos de la administración común entre competidores, no como prohibición, pero bajo el régimen de conflicto de interés. El conflicto de interés no es per se perjudicial, y esto también lo veían anteriormente las personas que hablaron, y es, no necesariamente será perjudicial para estas compañías compartir directores. Es lo mismo que el conflicto de interés. Yo puedo estar en conflicto, pero esa actuación que quiero realizar puede no generar perjuicio. Ahora, esto va a ser fundamental para lo que sigue, y es para que la asamblea decida si se puede actuar o no en conflicto, si el administrador puede actuar o no en conflicto. Las reglas existentes sobre la materia apuntan en mayor o menor grado a reducir el riesgo que genera la contraposición de intereses entre los administradores y la sociedad, sin desconocer que las operaciones viciadas por conflicto de esa naturaleza no son necesariamente nocivas para la actividad de la compañía. Podemos estar pensando en un contrato de compraventa importante, necesario, a precios competitivos para las dos partes, entre una filial y su matriz. Este contrato no necesariamente va a generar perjuicios ni a la filial ni a la matriz. Podría perfectamente ser autorizado, que la asamblea autorice la actuación de los administradores. Perdón. Sigamos. Consecuencias de suscripción, ejecución de actos en conflicto de interés. La consecuencia de actuar en conflicto es la nulidad absoluta de los actos ejecutados en el conflicto de interés. Obviamente, sin que se haya obtenido la autorización del máximo órgano social, o habiéndose obtenido con información falsa o incompleta. Ahora vemos un poco cómo es ese mecanismo de ir a conseguir esa autorización. Si yo voy y pido el permiso para actuar o consigo la autorización del máximo órgano social de la asamblea de accionistas, pero no doy información completa o doy información falsa, en ese caso también esa actuación podrá ser declarada nula absoluta. La responsabilidad además solidaria e ilimitada del administrador. El administrador que actúa en conflicto de interés sin obtener la autorización de la asamblea, o que actúa en conflicto habiendo obtenido la autorización, pero habiéndole mentido o habiendo dicho verdades a medias a esa asamblea, será responsable solidaria y limitadamente por perjuicios que causen a la sociedad, a los asociados, a terceros. Ahora, este es el punto que le va a interesar a Andrés. ¿Qué pasa con los socios? Una vez yo determino que estoy en conflicto y revelo el conflicto a la asamblea de accionistas, los accionistas tienen el derecho, o lo que tienen que hacer es votar y decidir si me relevan o si me permiten actuar en conflicto, o si definitivamente me dicen no, usted no puede actuar, y ya veremos qué puede pasar. Ahora vemos qué puede pasar en esos casos. En ese caso, si los socios autorizan la realización del acto, recuerden que yo dije que era muy importante que el acto no fuera perjudicial para la sociedad. Si el acto es perjudicial para la sociedad y la asamblea lo autoriza, entonces esos socios que autorizaron también responden, porque estarían autorizando expresamente la realización de un acto respecto del cual existe conflicto de interés que perjudica los intereses de la sociedad. En ese caso son responsables solidaria e ilimitadamente por los perjuicios que ocasionen a esta, a los socios y a terceros. ¿Qué pasa con el tema del conflicto? Lo primero es que hay que identificarlo.
El conflicto no existe, el conflicto es caso a caso. Entonces yo primero tengo que identificarlo. Una vez lo identifico, asumamos que soy miembro de junta directiva, tengo que revelarlo primero en que vamos a tomar la decisión de celebrar un contrato con, de pronto, una sociedad en la que yo tengo un interés. Tengo que levantar la mano y decir, aquí tengo conflicto, y acto seguido se deberá citar a la asamblea para que sea la asamblea la que decida si ese conflicto o si ese acto en el que yo estoy conflictuado genera perjuicios a la sociedad, en cuyo caso no podrá levantar el perjuicio, o no, en cuyo caso podrá, si quiere, levantar o permitirme tomar la decisión. ¿Qué pasa? Que si son varios los directores en conflicto, muy seguramente la Junta se puede quedar sin quórum, sin mayoría para decidir. Entonces, muchas veces la Asamblea o levanta o le permite a esos directores en conflicto ir a tomar la decisión o no le permite. Y yo me pregunto, ¿qué se puede hacer en ese caso? Estábamos hablando con unos colegas y decíamos, bueno, lo primero es tratar de cambiar la junta, ¿no? Porque esa junta conflictuada, esos conflictos se van a presentar repetidamente y van a hacer que la junta sea poco operativa. Entonces, pues identificado el conflicto, de nuevo lo revelo, voy a la asamblea hace un análisis, los accionistas hacen un análisis y si determinan que la actuación que se quiere llevar a cabo no es perfecta, pueden autorizar que los miembros de junta directiva procedan con la toma de la decisión. Ahora, recuerden, esto es otro tema bien importante, que no pueden usurparse las facultades que tiene un órgano social. Es decir, si hay una facultad de la junta, no quiere decir que para resolver el conflicto la asamblea toma la decisión. No, la asamblea lo que hace es que le permite a esos miembros de junta conflictuados tomar la decisión. Por eso digo que a veces lo que termina pasando es que hay que cambiar a esos miembros de junta. Si la asamblea le permite a los miembros de junta tomar la decisión, pues no hay ningún problema, y si dice que no, hay que ver si se descompuso el quórum o no, y si hay mayoría suficiente para tomar esa decisión o no. Bien. ¿Qué pasa cuando hay situaciones sobrevinientes? Esto también puede suceder, que una persona comienza a actuar como director, no tiene ningún conflicto, como el conflicto es caso a caso, hay una situación de conflicto sobreviniente porque lo nombran en otra junta, porque hereda una compañía, por distintas razones. En ese caso no se afectan las situaciones ya consolidadas, porque ese director actuó sin estar en conflicto antes. Debe revelar ese conflicto a partir de ese momento y debe darse el trámite en lo sucesivo del procedimiento de autorización para actuar a pesar del conflicto y siempre en ausencia de perjuicio para la sociedad, de juicio para la sociedad. El administrador de la sociedad, hay que considerar mantener la vinculación del administrador en alguna de las empresas en las que actúa a efectos de evitar configuración permanente de conflicto de interés, es lo que les decía. Eventualmente lo que termina pasando es que hay que cambiar a un administrador. Nos preguntaban qué pasaba con las pymes. No pasa nada. Estas normas aplican a todas las sociedades. Estas normas aplican a sociedades grandes y pequeñas. Estas normas aplican incluso a sociedades que hacen parte de un mismo grupo empresarial. Y eso hace que sean bien complejas. En muchos países, el régimen de mismo grupo empresarial, así no se hace parte del mismo grupo empresarial. En muchos países europeos, en Alemania, por ejemplo, hay una regulación muy particular que dice que se puede actuar en conflicto cuando estamos dentro de un mismo grupo empresarial, siempre que se indemnicen los perjuicios generados a los accionistas minoritarios, por ejemplo. En Colombia no, en Colombia las normas se aplican a todas las compañías. Luego, en ese sentido, me parecen incluso más estrictas que las normas de competencia. Sigamos. No, eso es todo. Con eso termino mi presentación sobre el tema. Muchísimas gracias, Claudia. Ahora espérate que tengo que
Listo. Perfecto. El último expositor, empezar con nuestra ronda de preguntas, es José Plata, que nos va a hablar sobre el régimen especial de administración común previsto en la Ley 142. José, te doy la palabra. José, José, estás en mute. Listo, ya, muchas gracias. Segundo acá que me volví un 8 proyectando. Perfecto, ya le di, me avisan apenas vean para empezar. Igualmente, mientras tanto, me uno al agradecimiento por este espacio y además espectacular tener la oportunidad acá de cerrar la seguidilla después de haber visto la posición desde el punto de vista del derecho a la competencia que la dio Andrés, luego pasar por la aproximación de Chile, que me pareció muy interesante los ejemplos que pusieron en materia de sector energético, también muy relacionado con las discusiones que se están dando acá en Colombia sobre la materia. Luego, interesantísimo, entonces, la aproximación desde el punto de vista de derecho societario de Claudia. Y cierro yo el tema con la visión desde el punto de vista de los servicios públicos domiciliarios. Y además, igualmente Andrés hizo una aproximación interesante que la noté y también Natalia lo había planteado en una pregunta, si es una excepción, una muy buena forma de aproximarse a la pregunta de aproximarse al artículo 21 que está en el régimen de servicios públicos. Entonces, empecemos leyéndolo. Listo. Esto es lo que hay en el régimen de servicios públicos domiciliarios. Esto quiere decir que esto aplica para energía eléctrica, gas natural, GLP, acueducto, alcantarillado y aseo. Artículo 21 introduce el concepto de administración común. Señala lo siguiente: la Comisión de Regulación, es decir, CREC o CRA, respectivamente, podrá autorizar a una empresa de servicios públicos domiciliarios a tener administradores comunes con otra que opere en un territorio diferente, en la medida en la que ello haga más eficiente las operaciones y no reduzca la competencia. Entonces tiene una connotación de promoción de la competencia, ¿cierto? Pues de hecho menciona los objetivos de eficiencia y no restricción de la rivalidad como elementos. Y complementa este artículo los conceptos que ha sacado la CREC sobre la materia. El más reciente, 2014, han sacado, de acuerdo con la búsqueda que dice, ha sacado otros dos conceptos, la CREC antes, pero todos muy coherentes en su aproximación. Es decir, mire, yo, regulador vía concepto de la Oficina Jurídica de la CREC, le doy interpretación al alcance del artículo 21 en los siguientes términos. Primero, aplica a todos los prestadores que sean objeto de regulación mía por parte de CREC o CRA. Cualquiera sea la cadena de valor, mientras sea prestador, y a mí CREC me toque regularlo, bueno, sí, aplica. A la Superservicios le corresponde vigilarlo, listo, aplica. Señala que esa prohibición es clara, o la forma más sencilla de verlas, cuando es el mismo representante legal. Bueno, si usted quiere poner el mismo representante legal de a una empresa de servicio público y a otra empresa de servicio público, se vuelve entonces absolutamente claro que le aplica aquí la restricción de administración común. La tercera es tal vez la parte que a mí más me llama la atención en la interpretación que da la CREC. La CREC dice: miren, un miembro de junta directiva no es capaz de actuar por sí solo. La junta directiva es un cuerpo colegiado. Y el cuerpo colegiado, mayoría, actúa a través de sus mayorías. Por consiguiente,
únicamente pasará a aprobación mía aquella situación en la que una mayoría de miembros de junta directiva se repita a su vez, es decir, exactamente los mismos miembros se repitan en una empresa de servicios públicos y en otra empresa de servicios públicos. Y deben constituir mayoría en ambos para que entonces se dé el supuesto. Entonces, empecemos a responder la pregunta acá y es, bueno, ¿es verdaderamente una excepción? Y yo subrayé para responder esa pregunta la parte que más me llama la atención del artículo 21, cuando dice, miren, esto únicamente aplica la posibilidad de que yo lo apruebe cuando opere en un territorio diferente, los prestadores. Y eso pues lo compara uno con el artículo 5 de la ley 155 del 59, que dice, bueno, de los... la prohibición de directorios cruzados a la que hemos hecho referencia está relacionada con miembros de junta directiva, bueno, administradores que venden, ofrecen en el mercado los mismos bienes o prestan los mismos servicios. Entonces se vuelve bien interesante porque el hecho de que dos jugadores que tengan presencia en el territorio de Colombia presten los mismos bienes, ofrezcan los mismos bienes y servicios, no quiere decir que haya una relación de competencia. Por eso me parece bien interesante aquí la aproximación del artículo 21. Yo lo voy a aprobar cuando operen en territorios diferentes. Y si operan en territorios diferentes, entonces allá va la pregunta de si hay relación de competencia o no entre esos agentes. Llegar a entender esa posición de operar en territorios diferentes y por qué el hecho de operar en territorios diferentes para temas de servicios públicos pudiese justificar una excepción al artículo 5 de la ley 155-1959 me llevó a hacer arqueología, a entender, bueno, ¿y esto cuándo se ha aplicado en la historia de Colombia? Y aquí les cuento una anécdota que precisamente esta mañana hablé con Sandra Manrique, quien es socia de Claudia en Felipe y Prieto Carrizosa, y ella me contó una historia que le había pasado hace muchos años de un caso que alinearon las estrellas y llevó a que esta excepción se aplicara. Ella me contó, uno, en el mundo de los servicios públicos es posible la figura de las áreas de servicio exclusivo. Las áreas de servicio exclusivo están habilitadas por la ley y entonces permiten al gobierno, en unos casos el gobierno nacional, en otros casos el gobierno local, determinar si es más eficiente que haya un único prestador del servicio en una zona y asignarle a través de un proceso competitivo la condición de ser el único que pueda ofrecer. Entonces, si tenemos a dos prestadores, cada uno con un área de servicio exclusivo, pues quiere decir que no hay relación de competencia alguna. Y ahí entonces pudiese darse un caso donde uno diría, pues ahora sí entiendo por qué el artículo 21 habla de algo, de una excepción a la regla, digamos, a la regla que está en la ley 155 del 59. ¿Cuál otro caso es interesante del régimen de servicios públicos? En la cadena de valor del régimen de servicios públicos coexisten actividades en competencia con actividades que son monopolios naturales. Entonces uno tiene la cadena, entonces se produce el insumo, se produce la energía, se produce el gas natural, eso luego se transporta. El transporte usualmente el agua, como el transporte de la energía, como el transporte del gas natural, se entienden que son monopolios naturales en el sentido de que es más eficiente que sea un único prestador el que lo haga. Es la manera como se logra el menor costo por el servicio. Entonces, si tenemos en estos mercados monopolios naturales en la cadena de valor, venga, pero entonces no es tan grave, porque si yo tengo un monopolista natural atendiendo en el mercado de la costa, con otro monopolista natural atendiendo en el mercado de Antioquia,
Bueno, pues ¿qué problema va a haber que ese monopolista natural, únicamente en esa actividad que es monopolio natural, ¿no? Si únicamente se dedica a distribuir, a hacer el que transporta el gas natural en una zona, en la costa, y luego el que transporta el gas natural en otra zona del interior del país, bueno, pues ¿cuál es el problema entonces de que haya administración común? Si la lógica es que como hay monopolio natural, cada uno tiene su territorio exclusivo y tampoco hay una relación de competencia. Entonces, eso es lo interesante que le aporta el artículo 21 a este debate, y que se vuelve bien interesante porque lo hace pensar a uno en muchas cosas. Primero, es una excepción a la regla general, pero va más allá en otras cosas. ¿En qué va más allá? Se habla de relaciones horizontales, ¿no? De los mismos bienes o la prestación de los mismos servicios. Miren que el artículo 21 habla de empresas de servicios públicos y la cadena de valor al ser vertical, de manera que esto es una restricción que también aplica para relaciones verticales en una misma cadena de valor. Eso es una cosa bien interesante. Otro tema bien interesante que Claudia puso sobre la mesa y que gustaría ahorita también, si Natalia nos da una sesión de discusión sobre el punto, es grupo empresarial. ¿Mm? Aquí la posición de la CREC ha sido clara en decir, a mí me importa es que sean prestadores, y si se hacen parte del mismo grupo empresarial no me importa, son prestadores, bueno, están sometidos al artículo 21. Se vuelve un tema interesante a ver si también es el caso de que el artículo 5 de la ley 155 aplique a grupos empresariales o no. Hay una excepción en integraciones, sí, clara, la ley 1340, las integraciones entre empresas de un mismo grupo empresarial no deben ser notificadas. Pero ¿y también aplica entonces para esta ley 155 o no? Ese es un punto que me dejó pensando. Otro punto que va más allá y que lo pone a pensar, fíjense que el concepto de la CREC es interesante, y el concepto de la CREC dice, no, pues que estén sujetos a la regulación. Eso ya lo hace entender que si es una empresa de energía, una empresa de acueducto, ahí ya la excepción no aplique. Que la posición de la CREC es que estén sujetos a mi supervisión. Yo apruebo lo que está sujeto a mi supervisión, pero si ya es una empresa de servicios públicos que está sujeta a CREC y CRA, ahí ya yo no veo que mis facultades pues lleguen entonces a aprobar esa transacción. ¿Qué último punto me deja a mí pensando? ¿Cómo coexisten? Porque lo pone uno a pensar y uno dice, bueno, pues la primera interpretación que uno puede decir es, el artículo 4 de la ley 1340 del 2009 dice que cuando hay una norma de un régimen especial de competencia, esa prima sobre el régimen general de competencia. ¿Sí es el artículo 4? Sí, sí, acá lo tenía a la mano. Entonces uno dice, mire, esto es una norma especial. Esto es ley 142, la ley 142 tiene un régimen especial de competencia, habla de competencia, la misma palabra, la misma norma utiliza la palabra competencia. Esto es un régimen especial de competencia, entonces en servicios públicos domiciliarios no debería aplicar el artículo 5 de la ley 155 del 59, sino todo nos remite al artículo 21. Interpretación, pues, que tiene su sustento muy formalista, diría yo, pero que tiene su contrapartida cuando uno aplica el concepto del efecto útil de las normas, que es la manera, uno aplica las reglas de interpretación de las leyes, entonces no siempre va a haber que el criterio del efecto útil siempre debe primar por un principio muy interesante que señala que el legislador no se equivoca. Entonces, si el legislador no se equivoca, debiese primar las interpretaciones que permitan que coexistan las normas en vez de ponerlas a chocar entre ellas y a decir cuál gana y cuál no. Entonces me diría, bueno, pues otra interpretación más conservadora diría, no, es que ambas coexisten. Primero, está prohibido. Usted, además, fíjese lo interesante de la discusión de la ley 155. Una misma persona, aquí ya no es la mayoría, acá ya no es 3 de 5, 2 de 3, no. Una misma persona no puede estar en un lado y el otro. Esa interpretación entonces llevaría a decir, bueno, pues mire que si le aplica, entonces no puede una misma persona estar en una empresa, estar en una empresa de servicios, ser miembro de un directivo de una empresa de servicios públicos y ser de la otra.
siempre y cuando pues que se cumpla este criterio, ¿no? Los mismos bienes y prestación de los mismos servicios, ya, sí, aplica. Y segundo, fíjense lo interesante de la interpretación que da el concepto de la CREC 6603 de 2014, o cuando se tiene la mayoría accionaria con las mismas personas en una u otra junta directiva. Hombre, eso en derecho de la competencia se llama, eso es control. ¿Sí? Esa es la importancia y por eso me llamó tanto la atención cuando Juan Cristóbal hablaba del caso interesante que se dio en Chile de Enel. Porque acá en Colombia también ese fue un caso pionero. Acá en Colombia hubo una transacción muy interesante, una posible integración en la que la empresa del Grupo Energía Bogotá quería participar en la puja para comprar Isagen, pero la empresa del Grupo Energía Bogotá es el dueño en Colombia del 51% de los derechos económicos de Enel, pero el 49% de los derechos políticos. Pero ese 49% de derechos políticos también implica que hay un acuerdo de accionistas entre los dos. Y ese acuerdo de accionistas le da una cantidad de poderes de veto al Grupo Energía Bogotá sobre decisiones trascendentales de competencia. Esto llevó a que la Superintendencia de Industria y Comercio en 2014 entonces introdujera los conceptos de control negativo, que va más allá de ese concepto de control accionario. ¿Sí? Aquí lo que el comercio en esos casos es, no, mira, a mí también me interesa, así usted sea un accionista minoritario, a mí me interesa analizar si vía órganos de administración, vía juntas directivas, vía representante legal, usted tiene la facultad de influenciar decisiones trascendentales en materia de competencia. Entonces eso me pone a pensar que es un punto muy interesante. En este caso, cuando se cumple el supuesto del mismo representante legal y se cumple el otro supuesto de la CREC, los mismos miembros de junta directiva que constituyan mayoría, en esos casos entonces yo puedo ir a la CREC a pedirle permiso, que me lo apruebe. ¿Y cómo coexiste eso con el régimen de integraciones empresariales? A mí me parece que estos dos casos, mismo representante legal y los mismos miembros de junta directiva que constituyan mayoría, es un caso claro que también debiese ser sometido a control de las integraciones empresariales bajo artículo 10 de la ley 1340 del 2009. Lo cual a mí me lleva a pensar que cómo coexiste esto, pues cuando se presenten estos supuestos, yo creería que hay una coexistencia de competencias. Hay que ir a la CREC a pedirle permiso y hay que ir igualmente a la Superintendencia de Industria y Comercio a pedirle que le apruebe la transacción por el régimen de concentraciones. Tal vez con la afluencia, de pronto se les ocurra pensar en supuestos donde uno diga, uy, mire, pero no necesariamente, se puede dar este caso, pero este caso no puede llevar a una integración, porque, por ejemplo, eso es nada más para un escenario temporal, esto nada más se acorda sobre un año, y eso fue efectivamente lo que pasó en el caso a mí que me contó, que les conté anecdóticamente de Sandra Manrique. Ese caso que se dio en su momento de las dos empresas con áreas de servicio exclusivo, confluyeron en el tiempo cuando ocurrió el terremoto bueno, en esa zona del eje cafetero, Armenia y Pereira. Entonces, en ese momento, se le justificó a la CREC diciéndole, mire, cada uno tiene un área de servicio exclusivo, no somos competidores. Hubo un terremoto, CREC. ¿Qué hacemos si hubo un terremoto? Tenemos que buscar la manera de lograr eficiencias por el simple hecho de que se destruyeron las oficinas de la empresa de servicios públicos de Armenia y la de Pereira, al menos siguen en pie. Por lo menos déjenos tener a un mismo gerente, por lo menos déjenos juntar la junta directiva mientras buscamos la manera de superar conjuntamente esta crisis que se nos presentó absolutamente excepcional. Entonces, esto ya cierro, simplemente para contarles que lo interesante también está por lo que va a venir en materia de energía eléctrica y gas natural. Como yo les comenté, aquí en este sector es tanto objeto de preocupación lo horizontal como lo vertical, y lo que está pendiente de regularse en Colombia está relacionado con la separación legal de actividades, la desintegración vertical a través de una separación legal de actividades
el Ministerio de Minas y Energía promovió una iniciativa que se llama la misión de transformación energética. Esa misión de transformación energética consistió en consultar a unos expertos para pedirles que hicieran una hoja de ruta e identificaran cuáles son esas reformas necesarias que hay que hacer en Colombia para poner nuestro sistema energético al día. En 1994 se creó la regulación que aplica, pues 20 años más de, casi 20 años después vale la pena actualizarlo, y dentro de los temas que se puso sobre la mesa, que están en discusión, es cómo avanzar en la separación legal de actividades, incluyendo entre empresas sobre las cuales hay una lógica de actuar como unidad empresarial, como grupo. Yo quería hacerles desde el punto de vista de servicios públicos y con el ánimo de poner ahí todos los elementos de competencia, corporativo y experiencia comparativa de Chile sobre la mesa para generar discusión. Muchas gracias, José. Muy interesante esta presentación. Vamos a empezar entonces con una ronda de preguntas. La idea sería que yo les hiciera una pregunta a cada uno y vamos viendo hasta cuándo nos alcanza el tiempo. La primera pregunta vamos en el mismo orden. La primera pregunta entonces va para Andrés y está muy relacionada con esto que acaba de hablar José. Te quería preguntar si estas restricciones de concentraciones de cargos administrativos aplican en casos donde haya control negativo, perdón, y este control se haya informado de la Superintendencia de Industria y Comercio de manera previa bajo el régimen de concentraciones empresariales. Listo. Pregunta bien compleja. Como José lo dejó ver, los temas de control negativo y de control de accionistas minoritarios es extremadamente complejo. Y hay una respuesta muy trillada, pero en realidad hay que ver caso a caso. Si la pregunta podría como girar hacia un punto en el que es necesario informar como una integración, un interlocking, el nombramiento de un miembro de junta directiva de una empresa competidora, también habría que mirarlo. La discusión sobre el control negativo solo se llega a partir de un análisis muy profundo. Recuerden que por ejemplo, en el caso de Isagen, que hablaba José, o en todos esos casos que hemos tenido sobre control negativo, lo que en realidad hay que ver es si el control minoritario o el director que está en la junta directiva realmente tiene un poder. Se dice negativo porque tiene un poder de por lo menos vetar decisiones trascendentales que afecten el desempeño competitivo de una empresa. Eso es difícil. A veces que con solo el poder de disuasión, así no tenga los porcentajes necesarios para, como decía José, el 3 de 5, pero con la calidad de miembro de junta directiva podría disuadir a todos, y es tan respetable su opinión que cualquier decisión tiene que ser, pues es muy importante lo que opine determinado miembro de junta directiva. Recuerden que empresas tienen miembros de junta directiva de exministros, gente conocedora de todo del campo en el que se desarrolla la empresa, y si están ahí es por algo. Y nombrar un director independiente se lleva precisamente es para eso. Entonces es muy difícil saber si ese control negativo habría que informarlo a la superintendencia como control de integraciones, y uno podría tender a opinar que sí, dependiendo que se apliquen, pues que se apliquen todos los análisis que ha hecho la superintendencia. Pero el caso es que es un tema muy complejo y depende del caso a caso. El control negativo no es fácil de demostrar, y mucho menos demostrar si efectivamente puede llegar a afectar el desempeño competitivo de una empresa. Más o menos sería la respuesta. No es tan directa, pero es que es complejo desde mi posición decir alguna, porque muchos podrían pensar, de hecho lo había hablado con
con un colega. Entonces es fácil. Si yo lo que puedo hacer es obtener casi que una autorización para tener un director, si bien está la prohibición de la ley 155, mediante el control de integraciones podría obtener autorización para tener ese director difícil. Nunca ha pasado, pero son temas que pueden surgir y que uno no puede resolver en casos hipotéticos, sino que hay que mirar caso a caso. De acuerdo, de acuerdo. La siguiente pregunta va para Juan Cristóbal y está relacionada un poco con este tema. Si se informa una operación en la que se adquiera control negativo, de nuevo, o un control minoritario sobre una empresa, ¿se deberían tomar medidas preventivas adicionales a la simple información, como por ejemplo protocolos de información, de manejo de la información? A ver, efectivamente, ya saliendo un poco del interlocking, ¿no es cierto? Porque una cuestión es que hayan misma persona participando en dos directorios, y es lo que hemos estado conversando acá, que es el interlocking, que está prohibido en Chile cuando se trata de competidores directos, pero efectivamente asociado a participaciones minoritarias o situaciones de co-control, muchas veces ha ocurrido, de nuevo, y tomándome de lo que acaba de plantear Andrés, del caso a caso, efectivamente esto es casuístico. O sea, hay situaciones de participaciones minoritarias que no tienen ningún impacto desde el punto de vista de libre competencia y que puede tratarse de mercados hipercompetitivos, no hay riesgo alguno, y en otras donde sí lo hay. Entonces, por lo menos, lo que ha ocurrido en Chile es que en varias ocasiones en donde hemos encontrado, generalmente en contextos de operaciones de concentración, que hay adquisición de una empresa, en donde eventualmente uno de los accionistas del comprador también tiene participaciones en otras empresas que eventualmente pueden ser competidoras con esta empresa, se han establecido firewalls, se han establecido protocolos en donde eventualmente, por ejemplo, estoy pensando en un caso en la industria acerera, en donde se le dijo a ese comprador que iba a ser el controlador en un pacto, que esos accionistas al menos, que eran los que eventualmente tenían un negocio competitivo, no iban a tener derecho a sentarse ni a nombrar directores en una filial que era más directamente competidora con otro grupo de empresas en donde esta familia de accionistas eran cocontroladores, o por ejemplo, en otros casos se han planteado murallas para evitar flujos de información en joint ventures, etc. Entonces, pero insisto en que esto debe ser algo casuístico, en donde uno general es que haya que establecer una serie de mitigaciones y protocolos por el solo hecho de tener una participación minoritaria, sino que creo que el análisis más bien debe pasar por cuál es el impacto competitivo, el riesgo que hay. Ahora, de nuevo, y creo que Claudia lo planteó muy bien, hay ciertos conflictos de interés, hay situaciones de obligación de confidencialidad de los directores que están en una junta, en definitiva, que hacen que, aun cuando no haya ninguna protocolo o norma adicional que uno ponga desde el punto de vista de la libre competencia, hay ciertos resguardos que están por la ley de sociedades anónimas o de mercado de valor en el caso chileno, y por las leyes que planteó Claudia en el caso colombiano, que hacen que esos directores deben tener cierta prudencia y no puede fluir la información libremente fuera del ámbito del directorio donde están participando. Muchas gracias, muy clara la respuesta. Ahora voy a seguir con Claudia, desviándome un poco de este tema de la autorización previa de la Superintendencia de Industria y Comercio. Te quiero preguntar si habría responsabilidad solidaria e ilimitada en caso que se obtenga la autorización del máximo órgano social y a su vez la Superintendencia, la ley 155. A ver, está como complicada la pregunta. Digamos que, por un lado, está la prohibición de la ley 155, que, y esto no sé, no recuerdo quién lo tocó, tal vez Andrés o José, no, Andrés, la prohibición de la ley 155, ¿a quién se sanciona si se viola?
Andrés nos dirá, yo creería que se sanciona a quien viola la norma y la prohibición es a las personas. Usted no puede ser administrador en dos sociedades que compiten. Usted no puede ser gerente o miembro de junta directiva. Por un lado está esto, y ahí hay una sanción, que son sanciones que se determinan de conformidad con la ley de competencia. Por otro lado está si actúas o no en conflicto y si generas o no un perjuicio. Se responde solidariamente si actúas en conflicto sin haber obtenido la autorización del máximo órgano social o habiendo obtenido la autorización del máximo órgano social, pero no habiendo dado toda la información. ¿Qué significa que yo respondo solidariamente, personal y solidariamente? ¿A qué respondo o por qué respondo? Por los perjuicios causados. Entonces, si no se causaron perjuicios, pues, ¿qué me van a pedir? Que indemnice si no hay perjuicios. Partamos de la base de que si hay sanciones administrativas, y esas sí son por el solo hecho de actuar en contra de la ley. Adicionalmente, por el solo hecho de actuar en perjuicio cuando no está permitido, también se puede pedir la nulidad de lo actuado. Pero si estamos hablando de la responsabilidad personal, pues responsabilidad, yo indemnizo los perjuicios causados. Si no hay perjuicios, no se puede indemnizar. Me pueden multar, sí, me pueden sancionar, sí. Y por el tema de la ley 155, si la violo, pues claro, me haré acreedor a todas las sanciones que me tengan que imponer por el lado de la autoridad de competencia. En teoría seguiría José, pero aquí está muy relacionado con la siguiente pregunta que tenía planeado hacerle a Andrés, y es, ¿cuáles son las consecuencias de violar los artículos 5º y 6º de la ley 155 y sobre quién recae? Pues ahí sí me toca disentir un poquito de Claudia, y es que, si recuerdan, yo les mencioné el único antecedente que tenemos en Colombia, que es una resolución del 2003, 31965, para que, si la quieren consultar. Y si bien fue una resolución en la que se archivó la actuación por lo que hablamos, porque eran parte de un control común, de esa resolución, y lo que se imputó fue a las empresas a las cuales pertenecía la señora gerente que estaba en el posible interlock, se les imputó el artículo 25, el de la violación de la norma de competencia, y a las personas naturales, a la señora gerente, a los representantes legales, se les imputó el artículo 26, que está dirigido a todos aquellos que faciliten, toleren o ejecuten la conducta por la cual se sanciona a las empresas. Entonces, ya existiendo ese antecedente, yo creo que es difícil salirse del mismo, y esa sería la consecuencia. La consecuencia sería sancionar a las empresas, como decía nuestro compañero, hasta el máximo, si es posible, porque son conductas que se prolongan en el tiempo, son empresas supuestamente bastante grandes, y las multas podrían ser sustanciosas. Y en otras palabras, serían las mismas multas que le aplicarían a cualquier otra conducta que viole el régimen de libre competencia. Pero sí, ya está ese antecedente, y me imagino que es difícil salir del mismo. En ese antecedente, si no estoy mal, no se mencionó nada sobre la posible nulidad del nombramiento de esta señora. Que se la nulidad del nombramiento del administrador, del miembro de junta directiva, por ejemplo. En este caso no, porque pues por lo mismo que se archivó el caso, pero sí, yo sí estoy de acuerdo en que es una nulidad plena que se haya nombrado un director en una empresa competidora, porque es una expresa violación de la ley, en una violación per se. Entonces, yo sí creería que todos los actos que hayan posteriores a ese nombramiento serán nulos, el mismo acto de nombramiento será nulo, y es que es clarísimo, porque está violando la ley flagrantemente. Muchas Ahí gracias. donde entramos es difícil con lo dispuesto en la autorización de la ley 222, de ese numeral 7 del artículo 23, porque ahí es donde, como aún, que creo que era tu pregunta, que le hiciste a Claudia, aún sí tenía esa autorización
y es sancionado, ¿sigue siendo nulo? Yo creería que sí, porque está violando la ley, pero no se ha presentado en casos factuales ese tipo de circunstancias. Sí, estamos acá hablando hipotéticamente todos. Esta siguiente pregunta va para ¿cuáles son los criterios que debería tener en cuenta la comisión de regulación respectiva para analizar si se debería autorizar o no que haya administración común de una sociedad? Voy a retomar entonces a ver, vuelvo a abrir la norma, porque es que me parece que el artículo 21 de la ley 142 me gustó mucho como quedó redactado por una razón, y es que reivindica la eficiencia como la lógica detrás del derecho de la competencia, ¿sí? Tema que tristemente en Colombia yo he defendido en diferentes foros que lo que pasó con la ley 1340 del 2009 al, al restringir las eficiencias en materia de integraciones empresariales y volverla un condicionamiento de conducta para quien las alegue, le restó bastante importancia. Y también cuando uno lee pues todo el catálogo de conductas, que de hecho es un copy-paste de Europa, decía que todo está mal a menos que se prueben que las eficiencias superan el efecto anticompetitivo de la conducta. Entonces, lo más importante de este artículo 21 es que recupera esa lógica de eficiencia, diciendo, bueno, esto yo entiendo que puede generar preocupaciones de la óptica de la competencia, pero pruébeme cuáles son la lógica de eficiencia detrás de esa conducta, y si me prueba cuál es la lógica de eficiencia detrás de esa conducta, pues no va a haber ninguna preocupación, pues será aprobado el esquema. Ese es como el punto que a mí me parece más relevante para resaltar del artículo 21. Muchas gracias, José. Ya que hice doble interrogatorio a Andrés, entonces me voy a saltar ahora a Juan Cristóbal. La pregunta que le voy a hacer es si se ha previsto alguna excepción a la prohibición en Chile, si hay alguna excepción a la norma. Quizás yo lo plantearía al revés. Yo creo que no hay restricciones por regla general para que las empresas nombren a quien quieran nombrar de directores o de gerentes. Y la excepción a esa regla es esta prohibición de interlocking directo, que está en la ley y que al ser una norma per se y una norma prohibitiva por excepción, no contempla contraexcepciones, salvo en lo que se refiere a que los umbrales estén por debajo de los umbrales, y el umbral está establecido en aproximadamente 4 millones de dólares de venta al año. Salvo eso, no hay una contraexcepción, por decirlo así. Ahora, como veíamos antes, hay otras situaciones de interlockings que no son directos entre competidores, que no están regulados por ley como una prohibición per se, pero que se han aplicado dentro del contexto de mitigaciones en operaciones de concentración o en algún tipo de investigación, y que amplían esta excepción. Pero yo en eso quisiera, a veces nos pasa a los que vivimos en este mundo de la libre competencia, que se nos olvida el derecho comercial y el derecho civil y la autonomía de la voluntad, que creo que es importante reivindicarla. Creo que al final acá lo que tenemos es que, por regla general, me imagino que en Colombia es parecido, la regla general es que el dueño de una empresa puede determinar a quienes nombra, tanto en el directorio como en la gerencia. Y por lo tanto, como el interlocking es una excepción a eso, me parece que la interpretación debe ser más restrictiva. Muchas gracias. La siguiente pregunta va para Claudia, y de hecho es una pregunta que nos hicieron por el chat de
¿La nulidad ocurre por la sola falta de autorización o se requiere que se cause un perjuicio a la... En mi opinión, ocurre por la sola falta de autorización. No se requiere que se cause el perjuicio. Recuerda que la nulidad de lo actuado estando en conflicto. Entonces, sí, en mi opinión, por la sola falta de autorización se puede declarar la nulidad. Muy claro, muchas gracias. La siguiente pregunta, entonces, y yo creo que sí. La pregunta es, ¿cuáles son las posibles eficiencias? Ya que la respuesta pasada mencionabas que la ley 142 reivindica las eficiencias en temas de libre competencia, ¿cuáles serían estas eficiencias que se deberían tener en cuenta para que la comisión respectiva autorice la administración común? Uy, qué buena pregunta. Pues lo primero que uno se le viene a la cabeza es reducción de costos. Se puede imaginar, ¿no? Los ingresos de los miembros de junta directiva y de representantes legales. Lo segundo es la oportunidad de trasladar experiencias exitosas, de replicar experiencias exitosas de un territorio a otro. Es una de las cosas bien interesantes acá, artículo 21, cuando habla que opere en un territorio diferente. En el caso específico de los servicios públicos domiciliarios, eso es uno de los grandes temas en donde puede dar conocimiento de un lugar al otro. Sin ir más lejos, es uno de los puntos que ahorita se va a poner a prueba en el caso Electricaribe. El caso Electricaribe, de los grandes problemas de la zona era la lucha contra las pérdidas, que es que se colgaran a la red y se sacaran energía de la red sin pagar. Bueno, pues era en el caso específico de EPM, que es el operador pues es el operador en Medellín, pero también es el operador de otras zonas como Santander, como Caldas, como Quindío, como norte de Santander. Es una empresa que tenía unas pérdidas en los niveles mínimos. Entonces ahí uno lo pone a pensar. Buenas prácticas empresariales que sean replicables de un territorio a otro pueden ser entonces otra posible explicación para permitir la administración común. Se me ocurren a mí que esos son como los escenarios más evidentes. Y ahora, esta sí prometo que es la última pregunta y va dirigida a Andrés. Andrés, ¿crees entonces, con todo lo que se ha dicho, que la prohibición sí debería ser per se, digamos, en caso que uno estuviera tratando de introducir reformas a esta norma, ¿crees que debería seguir siendo per se? Y la respuesta es otro contundente sí. Yo creo que como la teleología es precisamente porque genera tantos riesgos para, para la libre competencia que es mejor prevenirla antes de que pasen. Es como que se dan tantas cosas para que confluyan y al final se viole la libre competencia que es mejor prevenirla de tajo y evitarse, como lo decía Cristóbal, unas investigaciones muy arduas que el costo administrativo de una investigación para probar unos propósitos anticompetitivos o que en realidad esos interlocks hayan generado colusiones o cualquier intercambio de información es difícil. Es difícil sobre todo porque lo que les decía al principio, en realidad inicialmente puede ser una práctica ingenua en la que ellos simplemente, como decíamos ahorita, el dueño nombra a un director y cree que su capacidad es la que él necesita en esa junta directiva, pero no estuvo consciente en que él podría tener unos conflictos de intereses gigantescos con la otra empresa y que por el solo hecho de tener unos deberes fiduciarios va a disminuir la rivalidad entre las empresas así, sin querer hacerlo. Entonces,
hacerse unos costos administrativos muy grandes de unas investigaciones muy difíciles. Y lo mejor es prohibir de tajo, prevenir, y es un ejercicio de ponderación. Seguramente habría unos casos, unos falsos positivos, como podríamos decir, por ejemplo, en mercados atomizados. Mercados atomizados seguramente no va a haber ningún riesgo a la libre competencia, pero eso hay que ponderarlo en los mercados oligopólicos, en otro tipo de mercados donde sí el riesgo va a ser muy difícil, y hacer una diferenciación entre dos tipos de situaciones y muchas más que pueden salir a la luz es muy difícil. Entonces, en ese caso, en este tipo de casos es mejor una sobredisuasión que una disuasión muy baja. Entonces, una prohibición per se lo que va a hacer es una disuasión más directa. Las posibles empresas van a saber, no, esto es una prohibición, simplemente no lo voy a hacer. A otra que otro empresario podría decir, no, es que esta investigación va a ser tan difícil que yo no estoy tan disuadido a nombrar ese interlocking, porque muy fácilmente la superintendencia no podrá probar esos efectos anticompetitivos, y yo podré probar que las intenciones nunca fueron anticompetitivas. Entonces, mi respuesta es que sí, lo mejor es tener una prohibición per se. Muchas gracias a todos por venir. Ya se nos acabó el tiempo. Creo que ha sido una discusión muy interesante desde muy distintos frentes. Y bueno, a todos que tengan una muy buena noche. Gracias, Gracias. Claudia. Gracias a todos. Gracias, hasta luego. Muchísimas gracias. Gracias Hasta por la luego, invitación. Que Natalia, estén y muy a bien. todos los panelistas. Adiós, Un gusto haber gracias. compartido esta Chao. sesión. A los Chao, chao. Un gusto asistentes conocerlos. también. Que estén muy bien. Hasta luego para todos y muchas gracias a los panelistas y a Natalia por sus intervenciones. Muchas gracias. Lo mismo, Claudia. Chao. Chao.